Tutor y compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Alexander Sierra, estudiante de la UNAM. En esta actividad voy a explicar el concepto de cultura. La cultura es un conjunto de normas y comportamientos que adquieren las personas o individuos dentro de una sociedad. Según Eduardo Taylor, puso en evidencia que el comportamiento y el pensamiento humano se pueden estudiar científicamente. Las creencias, los hábitos, los principios morales, entre otros componentes cultural, son el resultado del entorno social donde se desenvuelve el individuo, no tanto de cuestiones biológicas heredadas. El hecho de que un grupo de personas que comparte un territorio o sea determinada religión tengan similares ideales políticos o tendencias hasta a cierto partido, sus principios morales, su, sus valores, que sea responsable, totalmente tolerante, incluso que asista puntual a las reuniones de una empresa o cualquier otra cita, no es algo que se haya sido heredado genéticamente y que haya venido codificado en sus cadenas genéticas, incluso antes de nacer. Es más bien el resultado del esfuerzo y aprobación de los comportamientos, hábitos y preferencias de su entorno social. Aspectos de la cultura. La cultura es aprendida. La cultura no es instintiva o innata o transmitida biológicamente, sino que está compuesta de hábitos, o sea, de tendencias a reaccionar aprendidas, adquiridas por cada individuo a través de su propia experiencia en la vida después de su nacimiento. La cultura se aprende desde el nacimiento, valga la redundancia, se transmite por la observación y por la enseñanza. Digamos, aquí los padres le pueden enseñar a los hijos de cómo se saludan a las demás personas. En unas culturas se saludan de manos y digamos en una cultura argentina se saluda de beso en la mejilla. La cultura es simbólica. La cultura simbólica se puede transmitir a través de símbolos y estos pueden ser verbales o no verbales. Un aspecto muy importante de la simbología es el lenguaje. Los seres humanos usamos el lenguaje hablado como un conjunto de símbolos dotados de un significado y existen sociedades que también emplean un lenguaje escrito construido por símbolos. Bueno, la cultura es compartida. Si un individuo practica un comportamiento, este constituye un hábito personal y no un rasgo cultural, ya que la cultura es un atributo de las personas. En cuanto a los miembros de la sociedad, la, las ideas, los valores, las creencias y demás aspectos de la cultura se aprenden observando, escuchando, conversando a otras personas en una palabra compartida. Por ejemplo, el folclore colombiano permite expresar nuestra cultura compartida a través de cuentos, bailes, leyendas, mitos, músicas, digamos como en el Carnaval de Barranquilla. La cultura lo abarca todo. Las fuerzas culturales afectan a las comunidades o individuos en su vida cotidiana. La cultura rodea al individuo por completo y se ejecuta automáticamente en cada uno. No se necesita reflexionar a cada paso que se da, se automáticamente y se asume que es lo correcto. La cultura es integrada. Las costumbres, las instituciones, las creencias y los valores que conforman la cultura están interrelacionados e integrados. Si cambia uno, cambian los otros. Ejemplo, las actividades y comportamientos relacionados con la familia han cambiado en la actualidad con respecto a los años anteriores. Las mujeres desempeñan su actividad en el hogar como amas de casa. Ahora se encuentran trabajando y devengan tienen una remuneración. Ocupan puestos importantes en las esferas políticas y en otras y en grandes empresas o multinacionales. La cultura es adaptativa. Es en la que de alguna manera ayuda o afecta de manera positiva a los seres humanos. Por ejemplo, el rápido desarrollo de la tecnología como son los teléfonos celulares, las computadoras, los automóviles, entre otros, ya que esto permite realizar labores cotidianas de una manera más fácil. Por otro lado, se aplica también la cultura inadaptativa, que afecta de alguna manera al medio ambiente o a los individuos. La cultura es adaptativa y adaptativa al mismo tiempo, ya que algo que brinda bienestar y comodidad, como lo es el automóvil o una computadora, están destruyendo el medio ambiente. Bueno, tengo que explicar los mecanismos de cambio. Entonces,
digamos que aquí se practica la difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es un proceso social a través de la cual los elementos de la cultura se propagan de una sociedad a otra, lo que significa en esencia un proceso de cambio social. La difusión incluye, como ya sea, ideas, valores, conceptos, conocimientos y prácticas y comportamientos materiales y simbólicos. Tipos de difusión. Está la directa. Las sociedades entran en contacto dentro de sí. Por ejemplo, cuando dos culturas comercializan, realizan intercambios matrimoniales o se declaran entre ellas. Indirecta. La cultura de una sociedad se transmite a una segunda sociedad, luego a través de la segunda sociedad a otras sociedades. Digamos que esto se ve en el intercambio de, como los comerciantes. Entonces, un comerciante compra un producto y lo lleva a cierto punto, pero ese producto puede llegar a un tercer punto. Cuando una cultura, a la forzada, perdón, la cultura somete a la otra e impone sus costumbres al grupo dominante. Digamos que así, aquí el ejemplo que es como la conquista, se invaden otros territorios y han obligado a los habitantes a abandonar las prácticas que encontraban en conflicto con sus costumbres. No sé si acá cabe, digamos, establecer, digamos, como el conflicto armado, que está haciendo un desplazamiento de nuestros indígenas. Bueno, la aculturación es el proceso por el cual un individuo, grupo de personas adquieren o asimilan los rasgos o elementos de otra cultura diferente a la propia. Se pueden intercambiar y mezclar alimentos, recetas, música, bailes, vestimenta, herramientas tecnológicas e idiomas sin perder la identidad cultural que lo distingue de otras. Por ejemplo, digamos que en esta actualidad se puede ver como la como se puede ver como la migración de los ciudadanos ucranianos, esto a causa del conflicto armado que está entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Eh, Huyen de la guerra y buscan hacer una vida digamos, en los países fronterizos. Bueno, otra podría ser, por ejemplo, un estudiante de intercambio. Este estudiante debe irse adaptando a las tradiciones, digamos, a la comida y al lenguaje para hacer su estancia más cómoda. Eh, la invención independiente. Bueno, este es un proceso mediante el cual los humanos innovan y encuentran soluciones creativas a los problemas. Las personas de diferentes sociedades innovan y cambian en formas similares, que es una razón por la que existen las generalidades culturales. Un ejemplo, digamos, que aparece en la lectura es la invención de la agricultura en el Medio Oriente y en México. Y también podemos hablar de la rueda. En algún momento un humano se dio cuenta que era mucho más fácil mover las cosas con algún objeto redondeado bajo ellas. Bueno, el otro punto dice, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de la globalización. En el campo de la cultura, la globalización está asociada con el desarrollo de las redes de comunicación, con conocimiento y con un discurso ideológico de esta como un paso necesario hacia la felicidad. La globalización ha dado lugar al desarrollo de estilos de vida y hábitos de consumo comunes. La mundialización cultural incluye también una cobertura de los medios de comunicación. La religión es una de las formas de globalización más antiguas en el mundo. A través de ella se llegó a implementar un modelo cultural, social, económico en varias regiones a través del mundo. Tanto así que varias personas asumen como un estilo de vida que contiene un modelo educativo propio. Por medio de la religión se incorporaron diferentes costumbres que moldean al individuo como elemento de la sociedad y que tienen un deber reconocer normas y valores morales que, si bien le indican varias formas de actuar correctamente, le hacen reaccionar con negación a otras formas no reconocidas por su estructura social. El objetivo religioso es expandirse en multitud, fortalecer su creencia y persistir ante cambios radicales de la sociedad que está presentando actualmente. Las diferentes religiones están adoptando nuevos estilos
en los que la prioridad es agradar, mostrar la fe de una manera más fresca y sencilla. Por ejemplo, digamos, la Iglesia Católica ahora se ve, tienen una forma distinta de predicar, hay música, se puede compartir, la están compartiendo por Facebook Live, están implementando todos estos nuevos avances tecnológicos. El ejemplo en el contexto colombiano actual que implique riesgos para la supervivencia de la cultura. Bueno, aquí yo lo que entendí fue que, digamos que, por ejemplo, la implementación de leyes, por ejemplo, como un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio pone en riesgo la autonomía y territorio y cultura y se intensifica la presencia de grupos armados, agudizando la violencia y generando un éxodo masivo de las diferentes comunidades indígenas. También digamos que si llegan empresas, ya las culturas no tendrán, digamos, control sobre lo que van a sembrar, que es como su dieta básica, sino las empresas son las que van a demandar eso y ellos pierden como esa autonomía. Bueno, esta sería la explicación de la actividad. Muchas gracias.